Hola, queridos hermanos colombianos. Es una oportunidad que queremos compartir con ustedes el inicio de algunas charlas que tienen por objetivo analizar y reflexionar sobre el país en el que vivimos. En este momento histórico en donde no sabemos qué información es fidedigna, qué información cumple el objeto de informar y cuál es la información que tiene por objeto desinformar. Nosotros, todos los colombianos, necesitamos como sociedad civil generar nuestros propios espacios de reflexión, libre reflexión. Para ello se genera esta oportunidad que queremos compartir con el público. El día de hoy, uno de los gestores, querido hermano, amigo, Carlos Forero, nos acompaña, no nos acompaña, va a participar o participa como conductor de estos segmentos. En primera instancia, queremos aprovechar este espacio para hacer un homenaje a un hombre grande, a un colombiano grande que se va, que se fue. El doctor Carlos Gaviria, ex magistrado de la Corte Constitucional, cuando decir magistrado de la Corte Constitucional era un honor. Ayer falleció y su fallecimiento deja un gran vacío en el país. A modo de homenaje, quiero recordar algunos aportes importantes que hizo en su vida. ¿Recuerdas, Carlos, la trayectoria de Carlos Gaviria? Grosso modo, sí. Sé que fue juez promiscuo en su pueblo natal, vicerrector de la Universidad de Antioquia, su tarea como magistrado, pero también hay una faceta que mucha gente no conoce, que como defensor de derechos humanos tuvo que irse del país. Vivió 2 o 3 años por fuera del país porque estaba seriamente amenazado de muerte. Y a su regreso entró a formar de todo el proceso de la constituyente, todo este cambio radical que se dieron en las normas constitucionales en Colombia. De manera que no quisiera decir que es uno de los últimos grandes colombianos, porque seguramente hay muchos colombianos grandes, pero que no tienen la connotación y la prestancia que tuvo Carlos Gaviria durante su vida. Pero deja un vacío grande, muy grande, y en una coyuntura no solamente institucional, sino es una coyuntura que afecta a toda la estructura del país, porque el tema de la justicia es un tema que está seriamente cuestionado. Yo recuerdo en mis épocas de niño escucharle a los viejos decir: la justicia es para los de Ruana, y esa frase cobra muchísima vigencia hoy en día, porque ¿qué quiere decir con todas estas denuncias? Que si tú no tienes dinero para que los fallos te favorezcan, entonces no tienes derecho a la justicia. Esa es una reflexión. Hay uno de los postulados que creo que vienen mucho al lugar a estas alturas de la discusión, es que decía el maestro Carlos Gaviria que en Colombia no hay democracia.
esa era un postulado muy fuerte y es un postulado vigente. En Colombia hay una democracia por construir. Claro, ¿cómo se puede pensar en democracia sin justicia? Una democracia que tiene una vara para medir al ciudadano de a pie y otra vara para medir al poderoso. Ese fue un aporte importante de él. No sé, que él hubiera tenido el coraje de decirle a la iglesia que compartía su visión acerca de la importancia de la vida. Esa fue un acto valiente de reconocimiento, pero su valentía estuvo en decirles también que la vida tiene por encima la dignidad. En su fallo sobre la eutanasia y el homicidio pietístico, Carlos Gaviria hacía la reflexión: ¿es la vida un derecho absoluto? ¿Para qué la vida sin dignidad? Ese fue otro aporte muy importante. ¿Qué otra cosa te acuerdas del Carlos? La defensa de los derechos de los ciudadanos, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. No importa que estaba consagrado en la Constitución, pero a veces se considera como letra muerta, ¿sí? Lo podemos llamar que es letra muerta, porque la defensa, por ejemplo, con los temas de las inclinaciones sexuales. Ajá. Ese es un tema de absoluta igualdad que eso no tiene por qué afectar, porque eso no afecta a los derechos de los ciudadanos. Es una cuestión personal, de gusto de la persona, por lo cual debe tener absoluto respeto el resto de la ciudadanía. De acuerdo. Esa es una parte importante. Él fue un defensor férreo de esa libertad, de la libertad de expresión, del acceso a la información, como lo mencionabas hace un instante. Bueno, en fin, es que son muchas las facetas. Yo pienso que había muchas, ¿cierto? Pero no se podría dejar por fuera, por ejemplo, sus posturas con relación a sus posturas políticas. Sí. La última etapa de su vida, luego de que se retira de la Corte Constitucional, se retira bien retirado, terminando. Quiero decir una cosa importante, ¿no? Que me parece que es vigente. No sé cómo sucederá en otro país a nivel de magistrados, pero el hecho de ser magistrado y volver al litigio público, eso es un tema que me parece que Conflictivo. Que es conflictivo en el tema de intereses, porque es que estas personas, digamos que en cualquier parte del mundo, llegar a ser magistrado de la Corte Constitucional es llegar al supremo estado, al estado del arte que llaman, y entonces están por encima del estado del arte. Es como regresar, quizás lo deberían hacer en otra faceta si quisieran, en consultorios jurídicos, en conferencias, no sé en qué cosa, pero no en el litigio, porque eso genera un conflicto de intereses indudablemente. Claro. Y Carlos Gaviria marcó una posición, digamos, dogmática en ese caso, Así donde es. él dice: yo estoy lejos de ese tema porque no me puedo involucrar nuevamente en eso. Yo no puedo estar con las personas que trabajaron conmigo y que probablemente por simpatía o por cualquier cosa estarían ayudándome sin que fuera necesario. Sí, claro, la aspiración normal, lo que cualquier ciudadano podría esperar de la justicia, es que un magistrado cuando sale no salga a litigar. Pero eso, mire, hay cosas incluso más elementales, que durante su ejercicio no litigue, porque es que hemos llegado al colmo, ¿sí? Sí, Aquí sí, sí. ya no estamos solamente esperando a que cuando se retiren dejen de litigar, no vayan a litigar, sino estamos pidiéndoles que mientras estén ejerciendo no litiguen en sus propios procesos. Eso es irónico, ¿no? Es irónico. Eso muestra el estado de cosas al que hemos llegado. Sí. Pero también tenía otra faceta, y creo que es otra faceta que hay que resaltar en él. Yo recuerdo
a Carlos Gaviria en la Casa de Poesía Silva. Él era un experto en la poesía de Borges. Y recuerdo una charla en especial que hizo, estando aún viva María Mercedes Carranza, y en la Casa de Poesía Silva, en ese conversatorio, disfruté de la inteligencia y la sensibilidad del ser humano. Él fue un gran jurista, dejó una obra muy importante. Fue un político que le trajo decoro a la política, en un momento en donde el decoro no existe. En lo personal voy a decir algo muy fuerte. Nunca me he sentido representado políticamente por otro colombiano elegible. Sus posiciones éticas, sus posiciones morales, sus obras como jurista, el ser humano sensible. Bueno, es que aquí, perdón, interrumpo, aquí hay un tema donde es inevitable hacer, haciendo uso de lo que estás diciendo, por lo siguiente: es una persona que era absolutamente coherente en una época donde eso es casi que imposible, y su posición ética y profesional la llevó de su vida particular a su vida pública. O sea, era una misma persona, no había cosa distinta que vemos hoy. El discurso no es igual a la práctica. Ajá. Es totalmente diferente. Incluso mira el tema de las incoherencias o coherencias, fíjate la integridad del señor. Él, siendo antioqueño, fue tal vez el primero en combatir a Álvaro Uribe como representante de la extrema derecha. La confrontación fue fuerte. Dio indicios, dio toques de alarma, digamos. Y él fue, siendo antioqueño y en esa disciplina que propone el doctor Uribe Vélez a los antioqueños, él tuvo la grandeza de ser antioqueño, pero por encima de ser antioqueño, ser colombiano. Sí, sin salirnos del tema, indudablemente, y retomando su característica de antioqueño, fue amante del tango. Ajá. Era bastante conocedor del tango, y esa sensibilidad lo llevaba a, pues nunca participé, no tuve la fortuna de participar, ni me ha faltado en esos temas con él, pero sé de buena fuente, de buenos amigos, que era una persona muy sensible con el tema del tango. Le gustaba Goyeneche, le gustaba Gardel, etc. Bueno, son de las cositas. Tal vez una última acotación. De su vida que trascienden. Sí, fíjate que si repasamos un poco la historia, tratando de cambiar ese rasgo común en nosotros los colombianos, de tener una memoria selectiva o muy a corto plazo. Revisando un poco los archivos, podemos ver que Carlos Gaviria, siendo uno de los cofundadores del Polo, fue tan coherente con sus planteamientos éticos que fue de los primeros en advertir acerca del perfil político del doctor Petro. Él fue uno de los hombres que advirtió lo que podría pasarle a Bogotá con un cofundador del Polo Democrático. Era un hombre que no era del Polo, era un hombre que no era solo antioqueño, fue un hombre universal que nos deja un gran legado. Paz en la tumba del maestro Gaviria, luz en su ideario.